Bueno, vamos a comenzar. Para los que entran por primera vez, les comentamos lo siguiente. Regularmente exponemos todo lo que tiene que ver con la capacitación y después abrimos los micrófonos para todas aquellas personas que tengan o preguntas o testimonios o algo para agregar a lo que hemos visto hoy. Bien, bueno, entonces comenzamos. Una de las cosas que he decidido hacer es mostrar el Supermix regularmente porque el Supermix, como el Ego Life la semana anterior, hay una característica. Muchas veces la persona no sabe cómo usarlo, aunque no sabe cómo usarlo. Entonces, y básicamente o regularmente sucede porque uno le cuesta estudiar o le cuesta entender la composición y cómo está focalizado el producto. Cuando Jorge Vergara, esto nos contaba en alguna oportunidad Mauri, se juntó con los científicos que hicieron el OmniPlus y le da una lista de nutrientes, le dice, quiero todos estos nutrientes en un solo producto. Y estos científicos le dijeron, pero se te acabó el negocio. O sea, hacemos este producto y no necesitas más. Y con el tiempo OmniLife fue sacando otros productos, pero hay una característica que ya nos hace diferentes. Regularmente cuando se habla de multidesarrollo, le cuesta a uno entender cuál es la diferencia, por ejemplo, con el multinivel y con todo lo que tiene que ver con la venta directa de otras compañías. Y obviamente hay muchas cosas que son diferentes. Nuestra forma de manejarnos con nuestros clientes, nuestro nivel de menudeo, nuestro plan de compensaciones, que es uno de los planes más, digámoslo así, más redituable que existe en el mercado, pero también hay otra característica que hace de diferente a OmniLife, y es que está en permanente evolución. Los productos que surgen en esta época no tienen nada que ver con los productos del principio. Y obviamente estamos viendo incluso que están habiendo mayores estructuras. Por ejemplo, piensen ustedes que nosotros estamos usando los productos de la generación Supreme, ya que a la Argentina todavía no ha llegado la generación Evolution, que son obviamente superiores a los Supreme, y por supuesto los productos Supreme son superiores a los productos anteriores, a la línea, digámoslo así, común. Lo interesante del caso es que no solamente va evolucionando el producto, sino que van evolucionando las tecnologías, van evolucionando la búsqueda de una mejor eficiencia en los nutrientes. Por eso es que es tan difícil que una persona que no esté inserto en esto pueda analizar en profundidad los productos. Porque regularmente la gente ve solamente cantidades, por ejemplo, o no entiende, busca productos con, ¿no? Como si ese con le solucionaría todos los problemas. Lo hemos visto, por ejemplo, con las personas, en esta época está muy de moda el colágeno hidrolizado, y nosotros sabemos que el colágeno hidrolizado en realidad no tiene para nada la eficiencia que se le achaca. Sin embargo, la gente se deja llevar por la publicidad. Nosotros no tenemos productos nutricionales con colágeno hidrolizado porque tenemos productos superiores como el Power Maker, que permite que nuestro organismo convierta los diferentes elementos, sobre todo arginina, glicina y vitamina C, los convierta directamente en colágeno, que obviamente es mucho más eficiente que la proteína en sí misma. Pasa también con estos productos, con el Supermix, por ejemplo. Hay una cosa que a mí me resulta muy interesante, y es permanentemente yo los estudios que hago, o sea, los análisis que hago, los voy guardando, ¿no? Los voy guardando en hojas de Word, como captura de imagen, etc. Y resulta que con el tiempo descubro, por ejemplo, que el producto tenía un nutriente en un formato, y después no lo tiene más, tiene otro formato. Y cuando investigo ese otro formato, resulta que es mejor que el anterior, aunque el producto sea, aparentemente sea el mismo.
Hoy vamos a ver algunas cosas con respecto al Supermix, que obviamente el Supermix tradicional con respecto al Supermix Supreme hay una diferencia abismal, no solamente en el DHA, no solamente en algunos componentes, sino en muchas otras cosas. Regularmente, cuando salió la línea Supreme, todo se circunscribía, nosotros pensamos que se circunscribía en el hecho de sacar la fructosa como edulcorante y ponerle stevia, sin entender que había habido un montón de cambios en este proceso que permitía una mejor absorción de nutrientes, una mayor eficacia, menor cantidad de contenido producto con más eficacia, ¿no? Entonces, pero antes de comenzar, vamos a hacer un poco de historia. Los batidos fueron creados por primera vez en el año 1897, y este es el personaje que lo ideó, digamos así, ¿no? Guillermo Horlick. Y contenía polvo de leche, cebada malteada y harina de trigo. Eso se usaba como reconstituyente para los inválidos y niños de esa época. Sí, o sea, veamos que desde el momento que se originó los productos llamados batidos fueron generados para rehabilitar, para nutrir, para dar una nutrición más eficaz a la persona que lo consumía. Luego aparecieron un montón de otros nutrientes, un montón de otras posibilidades, ¿no?, dentro de todo este tiempo, hasta que apareció una persona que dio la evolución con respecto a esto y lo hizo en el año 1970. En ese año, este personaje, Steve Cunan, introdujo la fruta y los jugos de fruta y comenzó a hacer batidos gracias a su intolerancia a la lactosa. Entonces, ¿qué es lo que sacó, por ejemplo? La leche. Y puso otros nutrientes. A partir de ahí, en este caso, digámoslo así, este personaje, una de las cosas que hizo fue adosar más elementos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se transformó ya en un mix nutritivo más completo. Y más, eso hizo que, por ejemplo, las personas ya pudiesen incluso buscar nuevas formas de sabor, etcétera, ¿no? Incluso hizo ¿cómo les podría decir? Hizo una industria a través de esto, ¿no? Esa industria es tan importante en los Estados Unidos que, como dato curioso, en los Estados Unidos existen 2 días que se celebran del batido, uno del batido de vainilla y otro del batido de chocolate. Recuerden ustedes que todos los batidos regularmente están focalizados en 3 sabores: chocolate, vainilla y frutilla, ¿no? Esos son regularmente los batidos. Obviamente hay muchos tipos de eso. Hay algunos que no tienen ninguna capacidad nutricional, sobre todo los productos que están dedicados más que nada a los batidos de deporte o de culturismo, ¿no? Que tienen los batidos de proteína, que compran tachos de, qué sé yo, 3, 4 kilos, ¿no? Regularmente cuando uno analiza la composición de esos batidos, lo único que encuentra es suero de leche, ¿no? Suero de leche, algún tipo de proteína como la proteína de soja, etcétera. Y está dado, como proteína es buena. ¿Cuál es el problema? El problema está en que si nosotros consumimos en demasía proteína, del tipo que sea, podemos dañar nuestros riñones. O sea, empiezan a aparecer ciertas disfunciones renales partiendo de los batidos, que son nada más que un conjunto de proteínas. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo puede absorber una determinada cantidad de proteínas. Hay estudios que muestran que el cuerpo en condiciones normales, no en condiciones de uso deportivo y eso, sino que en condiciones normales, el cuerpo humano necesita alrededor de medio gramo de proteína por kilo de peso. O sea, una persona que pesa 80 kilos con 40 gramos de proteína por día ya está. Y recuerden ustedes que proteínas las encontramos no solamente en las carnes, sino que también en, qué sé yo, en los granos, soja, garbanzo, etcétera, en cosas como la palta, etcétera. O sea, hay una variada fuente de proteínas. Entonces, muchas veces no son necesarias tantas proteínas, pero
Al igual que con el colágeno, también sucede una suerte de, entre comillas, industria publicitaria que ha dado la idea de que la persona que hace culturismo tenga que tener una cantidad de proteínas mayores de las adecuadas. Y eso inevitablemente, si la persona además de eso comete el error de tomar bebidas hipertónicas, o sea, bebidas hidratantes hipertónicas, y lo más probable es que comience a tener problemas, por lo menos de cálculos renales, ¿no? Pero bueno, vean ustedes algo. Las últimas investigaciones de alimentos demuestran que en un supermercado el 85% de lo que se presume alimento no son alimentos. O sea, si ustedes van a un supermercado a comprar comida, el 15% de eso que nosotros llamamos comida puede alimentarlo. El resto es simplemente comida, como lo vimos en otra capacitación donde hacíamos una clara diferenciación entre comida, alimento y nutrición. O sea, comer es para mantener, llenar el intestino, llenar el estómago. Alimentarnos nos otorga determinados nutrientes escasamente para mantenernos, digámoslo así, con cierto nivel de actividad. Y la nutrición ya es algo más profundo porque tiene que ver directamente con la célula. Entonces, imagínense ustedes que nosotros estamos sometidos permanentemente a la publicidad. Hay gente, por ejemplo, que cree que algo es orgánico simplemente porque el envoltorio donde viene envuelto es de color verde o de color naranja. Eso también está estudiado. Si ustedes ven, por ejemplo, en una publicidad, por ejemplo, de huevos, ven una granja con las gallinas y todo lo demás, y nosotros sabemos que los huevos, digámoslo así, industrializados, no están en una granja y la gallina no sale a escarbar ni nada de eso, sino que están hacinados en jaulones y están sometidos al estrés permanente de estar con luz, nada más que comiendo para engordar. Sin embargo, nosotros esa parte de la publicidad nos la comemos. Está pasando, por ejemplo, con la soja. Las personas creen que es más saludable comer soja que comer otras cosas. O por lo menos sienten que están haciendo algo con ello. Sin entender, por ejemplo, y lo vamos a ver acá cuando hablemos de la proteína de soja, que el exceso de soja tampoco es demasiado conveniente. Y por el otro lado, la Argentina, siendo un país productor de soja transgénica, más del 99% de la soja argentina es transgénica. No evalúo, porque todavía no hay datos ciertos de la afección que genera lo transgénico en el organismo. Pero si nosotros nos damos cuenta, se hicieron transgénicas para que resistieran el glifosato. Entonces la pregunta concreta es, si fueron hechos para eso, ¿cuánto nivel de pesticidas tienen ese tipo de alimentos que consideramos alimentos? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, cómo se nos va, digámoslo así, nos vamos enredando en este tipo de cosas y muchas veces nosotros mismos, por falta de conocimiento, por eso es tan importante cosas tan básicas como aprender los nutrientes que nosotros tenemos a nuestra disposición, porque nos va a dar la seguridad de que estamos ofreciendo de lo mejor, lo mejor. Ahora, una característica que encuentro, que me resultó muy interesante, es que todos estos nombres, batido, licuado, shakes, mix, smoothie, todos significan exactamente lo mismo. Todos exactamente todo. Entonces, ¿por qué decía antes esto de que nosotros tenemos que estudiar, aunque sea un poquitito, para tener en cuenta? Porque eso nos va a dar la seguridad de que le estamos entregando a las personas lo que las personas realmente... o sea, la información nuestra es mucho más eficiente si nosotros sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo y que les vuelvo a recomendar que hagan es que se certifiquen, ustedes se certifiquen en el curso de nutrición de OmniLife. Si usted no, o sea, si no lo hemos visto en otra oportunidad o no saben cómo hacer, lo que tienen que hacer es entrar a la zona de empresario, buscar el icono de Creciendo, entrar a Creciendo y buscar la plataforma de educación de Creciendo. No solamente van a poder certificarse en nutrición de OmniLife, sino que van a encontrar cursos de maquillaje, cursos de
cursos de cómo manejarlos durante los primeros 90 días, cursos de multidesarrollo, cursos de cómo publicar o los inicios, cómo publicar en Instagram o cómo publicar en Facebook, etc. Si nosotros empleamos 1 / 2 horas por día, tal vez en un mes lo terminemos. Lo realmente interesante es que los módulos son de menos de 4 minutos y que ustedes cuando ingresan ahí pueden iniciar en una parte, dejarla y después cuando tengan algo de tiempo volver a retomar el curso. Pero es fundamental porque si bien es cierto, los cursos son muy básicos, yo siempre he pensado que el dominio se comienza a desatar a través de la punta. Mientras no conozcamos la punta del ovillo, es muy complejo. Entonces, muchas cosas que nosotros a veces nos estamos preguntando ya están solucionadas. Ya Omnilife nos dijo, por ejemplo, hay un video que habla sobre el Supermix. Dura 2 minutos 10 segundos. Y en 2 minutos 10 segundos ustedes tienen por lo menos la base de lo que significa el Supermix. Después pueden ir ahondando, pueden ir buscando, pueden ir comparando información, etc. Pero la base la tienen y esa es la parte fundamental. Bueno, vamos a ver entonces por qué nuestro Supermix es un batido diferente. La primera característica que tiene nuestro Supermix es que tiene ya de entrada 13 vitaminas. O sea, piensen ustedes en algo. Regularmente cuando nosotros hablamos del gran complejo nutricional, hablamos regularmente del OmniPlus. Pero el Supermix no se queda atrás. Además, recuerden ustedes que nosotros tenemos 2 tecnologías, no una. 2 que conocemos. Vaya a saber las que hay detrás de eso, porque obviamente hay también dentro de Omnilife secretos industriales, ¿no? Pero básicamente, piensen ustedes que nosotros siempre hablamos de la micelización. ¿Por qué se habla más de la micelización? Porque Omnilife tiene la propiedad intelectual del sistema. Entonces, no hay ninguna otra empresa en el mundo que pueda hacer vitaminas liposolubles micelizadas. No existe. ¿Y por qué no existe? Básicamente porque la patente la tiene Omnilife. Pero otra de las cosas que tiene Omnilife es el microencapsulado. Y el microencapsulado es que se toma la vitamina y se encapsula en una pequeña cubierta de gelatina. Estamos hablando de nanotecnología, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo mezclamos y lo tomamos en nuestros batidores o en nuestros vasos, etcétera, cuando lo consumimos, lo que entra a nuestro organismo son microcápsulas de nutrientes que traspasan el jugo gástrico, que traspasan todas las barreras y llegan directamente a la célula. Por eso es que los productos son tan eficientes. O sea, no solamente estamos hablando de cuestiones nutricionales, sino que también estamos hablando de cuestiones tecnológicas. Es la unión entre la tecnología y la naturaleza. Entonces, vean ustedes algo. Tiene 13 vitaminas. Vean ustedes que tiene todo el complejo B, vitamina K, vitamina D, vitamina C. Y bueno, ya hemos visto, por ejemplo, lo que sucede con las vitaminas B. Hay muchas características que se procesan dentro de del organismo gracias a la vitamina B. Vean ustedes, la vitamina B3 es fundamental para el desarrollo del humor, ¿no? O sea, se sabe que, o se le llama a la vitamina B3 vitamina del buen humor, porque se sabe que la escasez de vitamina malhumora a las personas, la vitamina B3. Si nosotros estudiamos la vitamina B1, B6 y B12, vamos a encontrar que son excelentes para todo nuestro sistema nervioso. Pero además piensen ustedes en algo, la vitamina B12 es fundamental para sintetizar el hierro, por ejemplo. Es fundamental. Entonces, encontramos en un solo producto, en un solo sobre, encontramos 13 vitaminas. ¿Pero qué más encontramos? Encontramos 12 minerales, donde encontramos yodo, zinc, cobre, manganeso, selenio, calcio, fósforo, magnesio, cromo, potasio. Y acá hay un hecho que es importante. Muchas veces cuando nosotros recomendamos el Supermix, decimos que es excelente para las personas que tienen anemia. Antiguamente, el Supermix tradicional venía, el componente inicial que tenía para el hierro era fumarato ferroso, que en ese momento era la forma más eficaz de
tomar el hierro y absorberlo en el organismo. Piensen ustedes que en la mayoría de los casos de la gente que tiene anemia les dan sulfato ferroso. Y le dan sulfato ferroso vía oral o le dan sulfato ferroso vía muscular. En los dos casos, regularmente es muy poco el hierro que se absorbe y sin embargo provoca grandes descomposturas digestivas. Regularmente las personas que tienen anemia sufren mucho por ese tipo de hierro, ¿no? Sobre todo por la parte digestiva, ¿no? Bueno, el Supermix actual tiene pirofosfato ferroso. O sea, ¿eso qué es? Significa que tiene el hierro adosado con átomos de fósforo. Lo interesante del caso es que este tipo de hierro necesita para su mejor absorción vitamina C y complejo B. Y resulta que también están en el organismo, en el producto. Por lo tanto, es más que excelente para las personas que tienen anemia, ¿no? Es el hierro exacto como para las personas que tienen anemia. Recuerden ustedes que si la persona que tiene anemia, además de tener anemia, tiene talasemia, este producto lo tiene que tomar permanentemente. La llamada talasemia o anemia del Mediterráneo, o gen moro también le llama, es una condición genética que viene de la zona morisca, de la zona de Marruecos, es un gen, digámoslo así, semítico, árabe, que se traspasó a través de las invasiones de los moros a través del mar Mediterráneo a, sobre todo, España e Italia. Entonces, regularmente hay descendientes españoles e italianos, sobre todo en la Argentina, que tienen talasemia, porque en alguna parte de su árbol genealógico se cruzaron con moros y el gen se traspasó. Ese tipo de personas siempre va a tener un conteo muy bajo de hierro. Bueno, ese tipo de personas necesariamente tiene que tomar siempre esto. No hay otra forma, o sea, para la talasemia no hay cura porque es genética, pero sí se puede mantener una excelente condición de salud gracias a este producto. Pues es un producto exacto. Además, no le va a generar las descomposturas digestivas que le genera el hierro común, al contrario, después vamos a ver cómo ayuda en la parte digestiva este producto específicamente. Entonces, no solamente tenemos un buen hierro, sino que obviamente sabemos que existen otros nutrientes como el yodo, que ayuda mucho al equilibrio de la glándula tiroides. Tenemos el cobre como un gran nutriente que nos protege contra los radicales libres. No solamente lo hace el selenio, las vitaminas, sino que también el cobre. Otros nutrientes que son importantes, el fósforo para nuestro cerebro. Recuerden ustedes algo, y hay un hecho que es interesantísimo. Muchas veces nosotros cuando miramos, voy a ver si lo puedo mostrar acá. Nosotros vemos esta tabla nutricional, ¿no? Y de acá sacamos los valores. Pero en realidad, lo importante es ver en la composición que tiene esta tabla nutricional. Un ejemplo, se le doy un ejemplo práctico. Vean ustedes que en este cuadro aparece el calcio como uno de los elementos y aparece también el fósforo como otro de los elementos. Ahora bien, nosotros si lo viésemos nada más que en forma separada, decimos este producto tiene calcio y tiene fósforo. Ahora, cuando vemos la composición, como se las muestro acá, vemos que lo que tiene fosfato tricálcico, una partícula o un átomo de calcio, 3 átomos de fósforo. Fosfato tricálcico, perdón, al revés. Un átomo de fósforo, 3 átomos de calcio. La pregunta concreta, ¿esto qué significa? Fosfato tricálcico es la fórmula de los huesos humanos. De los huesos en realidad, los animales también tienen fosfato tricálcico. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el fósforo que nosotros consumimos a través del Supermix es altamente compatible con nuestros huesos. Entonces es ideal, también es el Omnios para eso, pero es ideal también para la osteoporosis y la osteopenia, ¿no?
Es exacto. Vean ustedes algo, las personas que regularmente tienen osteopenia y osteoporosis, les recomienda que consuman calcio. Y regularmente lo que les recomiendan es carbonato de calcio, que significaría cal, en definitiva. El calcio es importante en los huesos, no solamente en los huesos, ya lo vimos cuando hablamos un poco sobre el omniósito. Es importante para la parestesia, o sea, cuando falta calcio hay mala comunicación neuronal, hormigueo en las manos, dolores en los brazos, hormigueo alrededor de la boca, ¿no? Esa parestesia desaparece cuando la persona regula sus niveles de calcio. También tiene que ver con lo coronario, hay taquicardias que se generan por falta de calcio. Mucha gente, sobre todo mayor, termina tomando pastillas para las taquicardias cuando en realidad lo que le falta es calcio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Y cuando nosotros consumimos solamente calcio, es exactamente lo mismo que hacer una pared comprando solamente ladrillos. Sí, la pared está constituida por ladrillos, pero nosotros necesitamos los elementos que la ligan, ¿no? Entonces, uno de los elementos es justamente el fósforo. O sea, ustedes se darán cuenta de que si nosotros nos pusiésemos a hablar nada más que de los 12 minerales que constituyen el supermix, estaríamos haciendo un seminario con esto. O sea, lo realmente importante que quiero que queden claro es lo maravilloso que es este producto. Ahora bien, dijimos hasta ahora 13 vitaminas, 12 minerales. Pero además de eso, tiene 4 fibras. Fibra orgánica de soja, fibra de maíz, fibra de avena, inulina de ágave. Bueno, esto ya lo hemos visto cuando hablamos del Dolce Vita, ya vimos sobre este tipo de fibra. La importancia de la inulina de ágave para la parte digestiva, para el tránsito intestinal, para la limpieza del colon, etc. También las fibras orgánicas de soja. ¿Por qué orgánica? Obviamente Omniline no le compra soja a la Argentina para hacer tanto la fibra como la proteína de soja. No, eso se consigue en ciertas zonas de Asia, ¿no? En islas de Asia que producen, toda la isla es orgánica y obviamente está totalmente aislada de cualquier tipo de contaminación y se hacen producciones de altísima calidad, ¿no? De ahí surgen este tipo de cosas. Pero hay una cosa que es interesante, que ya también la vimos cuando vimos el Dolce Vita, es fibra de avena. ¿Este tipo de producto lo puede consumir una persona con celiaquía? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la avena en la práctica no tiene gluten. No tiene gluten. Lo que sucede es que comúnmente en las máquinas que se usan para triturar, para triturar la avena, son las mismas máquinas que se usan para triturar trigo, centeno y cebada, que son las que tienen gluten. Entonces se establece que en la fibra, en la avena se establece una contaminación cruzada. O sea, una persona que encontrase avena que no tuviese la contaminación cruzada, si tiene celiaquía la podría consumir igual. Y en este caso, obviamente este tipo de fibra no contiene gluten, ni tiene contaminación cruzada, porque Omniline no trabaja con ese tipo de productos, o sea, no trabaja ni con trigo, ni con centeno, ni con cebada, ¿no? Lo que hace sí en el OmniPlus tiene extracto de pasto de trigo, que es trigo recién germinado, que se le saca los nutrientes y es una gran fuente de antioxidantes. Pero el pasto de trigo no tiene gluten, el gluten lo tiene el grano. Entonces, este producto es absolutamente seguro para las personas que consumen o tienen tienen problemas de celiaquía y quieren consumir este producto. No hay ningún problema. Pero además, este producto tiene 2 probióticos. Y esto un poco, esta parte nos sirve para entender también lo que hace el aloe beta, que también los posee, ¿no? Lactobacillus, acidophilus y casei. Lo primero que hacen estos dos, en realidad son bacterias amigas,
Eso es básicamente lo que son. Son bacterias amigas. Y ayudan al cuerpo a descomponer los alimentos y absorber los nutrientes y eliminar los desechos. O sea, además hay otra característica. ¿Por qué se usan estos probióticos en este producto específicamente? Porque regularmente una persona que consume productos nutricionales y los necesita por una infinidad de causas, una operación, cáncer, convalescencia, anemia, etc. Regularmente cuando le damos a veces demasiadas vitaminas o le damos vitaminas, sobre todo las vitaminas B, tienden a ser, entre comillas, muy duras para el sistema digestivo. Entonces, estos dos probióticos lo que hacen es proteger al sistema digestivo y permitir que el nutriente, o sea, la vitamina, ingrese a la célula. O sea, no solamente actúa como un benefactor del sistema digestivo, sino que coayuda a que el nutriente llegue a la célula, ¿no? A eso se debe, obviamente no voy a dar marcas, pero hay otros nutrientes, otros batidos que dan, sobre todo que recetan mucho los médicos, que no tienen lactobacilos. Y la persona regularmente que los consume sufre de colitis, de problemas intestinales, etc. ¿Por qué sucede eso? Simplemente porque no tiene este tipo de probióticos. Pero además de esto, además de servir para eso, este probiótico tiene, o estos probióticos, tienen la facultad de prevenir los efectos secundarios de los antibióticos y la quimio. Miren, regularmente cuando aparecen personas que nos dicen que tienen una infección y que tienen que tomar algún tipo de antibiótico, yo lo que hago es recomendarle que lo tomen o con aloe beta, o con Fiber, o con Supermix. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esos tres productos tienen lactobacilos. Entonces, ¿qué hace el producto? El producto hace que los efectos secundarios del antibiótico no afecten tanto al sistema digestivo. Pero hay un hecho que es interesantísimo y es un dato al margen. Y es que cuando una persona consume antibióticos, debería por lo menos consumir durante 3 meses, aunque sea un sobre de Fiber por día. ¿Por qué? Porque el antibiótico es un antibacteriano. Y si bien es cierto, son muy específicos para determinadas bacterias, no significa que ataquen solamente esa bacteria, sino que atacan las bacterias. Y el problema de nuestra macrobiota es que es bacteriana. Entonces matan muchas bacterias buenas, bacterias digestivas. Por eso es que la persona después o durante el consumo de los antibióticos siente muchas descomposturas digestivas. Entonces piensa que una vez que terminó su situación de tomar los antibióticos, espera 2 o 3 días y se comienza a sentir bien. En la práctica se siente menos mal que cuando estaba tomando los antibióticos, pero nuestro organismo necesita más o menos 2 meses para recuperarse digestivamente, para recuperar la macrobiota digestiva. Y para ello hay que hacer esfuerzos, o sea, hay que darle alimento a la macrobiota digestiva. En el caso de los mexicanos, ustedes tienen el probiótico que es extraordinario para eso, porque son enzimas vivas y la regeneración del tejido es mucho más rápida. Lamentablemente nosotros no lo tenemos en la Argentina, ¿no? Y por el otro lado, es un excelente nutriente, si lo tomamos como Supermix en líneas generales, es un excelente nutriente para todo lo que tenga que ver con convalescencia, o sea, operaciones, quimioterapia, etc. A mí me pasaba, por ejemplo, mi suegra tuvo cáncer de mama y en su momento le dieron 3 meses de vida. Tenía un K115 de 400, de un índice de 400. Para que más o menos ustedes entiendan, el índice común está entre 15 y 20. Y obviamente nosotros le dijimos que la íbamos a acompañar en lo que ella quisiera, pero que por favor tomara los productos. Y obviamente tomó los productos
y el estímulo mental que le dimos fue que tratase de ver a sus nietos, o sea, a mis hijos, convertidos en médicos, ya que en esa época estaban estudiando. Lo curioso del caso es que se recibió mi segundo hijo y comenzó a decrecer y al poco tiempo falleció, pero hasta ahí llegó muy bien. Y había un hecho que es interesante. Al principio ella no se hizo quimioterapia. Un día apareció una amiga, una prima de ella, y bueno, estuvieron hablando y bueno, le dijo que cómo era, no era responsable, que ella no se hiciera quimio. Habían pasado ya 4 años de que le habían diagnosticado que le quedaban 3 meses de vida. Pero bueno, obviamente, digámoslo así, le cambió la cabeza a mi suegra y se decidió hacer quimio. El hecho interesante fue que nosotros le dábamos un vaso de aloe vera antes de la quimio y un vaso de aloe vera después de la quimio. ¿No? Vaso, no, vasito, tapita, eso no existe. ¿No? O sea, vaso. Y mi suegra jamás sufrió descompostura digestiva provocada por la quimioterapia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con estos nutrientes, con estos probióticos, lo que estamos logrando es ayudar a que nuestro sistema digestivo pueda soportar los duros impactos que vienen a través de las contaminantes, a través de los antibióticos y a través de todo lo que nosotros podamos llegar a consumir, ¿no? Que nos pueda llegar a hacer mal. Pero en este caso específico, es un elemento fundamental para la absorción de nutrientes. Digámoslo así, esa es la función principal de estos dos bacilos en este producto. Otra de las cosas que hacen estos es ayudar mucho a las personas que tienen intolerancia a la lactosa, a la enfermedad de Crohn, ¿no? Y a las infecciones vaginales. Y la pregunta concreta que podemos hacer acá es, ¿por qué a las infecciones vaginales? Lactobacillus acidophilus es el regulador natural de la cándida. La cándida, en la práctica, es una levadura que está en nuestro sistema digestivo y que es encargada de desdoblar los carbohidratos. ¿Cuál es el gran drama que tiene nuestra sociedad moderna? Es adicta a los carbohidratos, o sea, casi es drogadicta de los carbohidratos. Además, les comentaba a algunos distribuidores que estoy preparando una capacitación de cómo dejar de estar adicto a los carbohidratos en 10 días. Es más, la persona podría hacer dieta keto durante 21 días y capaz que le quedan resabios de adicción a los carbohidratos. En este caso, con 10 días usando nuestros productos, la persona no le queda la adicción. Le puede quedar la mala costumbre, pero esa la puede manejar. El problema es la adicción. Bueno, esta cándida, mientras estuvo, o sea, siempre estuvo en el aparato digestivo de las personas, siempre. ¿Cuál fue el problema? El consumo excesivo de carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El carbohidrato naturalmente acidifica. ¿Y qué es lo que va haciendo? La cándida vive en un medio ácido. Por eso el acidophilus significa amante del ácido. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Regularmente, a través de la alimentación, hacía levemente alcalinizaba el intestino y mantenía la cándida a raya. Como la cándida, o sea, como nuestra alimentación es demasiado ácida, demasiado adicta, demasiado relacionada con los carbohidratos, el acidophilus no da abasto. ¿Y qué es lo que sucede? La cándida, que era una levadura, muta. ¿En qué muta? En un hongo. O sea, piensen ustedes en algo. Ustedes dejan una levadura para el pan, la dejan a la intemperie mojada y le comienzan a salir honguitos. Bueno, es lo mismo que pasa. ¿Cuál es el problema de ese hongo? Es muy ácido y comienza a atacar mucosas. Por ejemplo, puede generar conjuntivitis recurrente, afta recurrente, problemas vaginales recurrentes, que es justamente donde actúa o para lo que actúa el lactobacillus. Y regularmente la persona descubre la cándida por una cuestión ginecológica.
Sin embargo, cuando llega digámoslo así, llega a ser ginecológica, ya es totalmente intestinal. Y para eso lo que nosotros tenemos que tomar son muchos probióticos y muchos nutrientes que permitan, primero, alcalinizar el cuerpo, segundo, depurar el sistema digestivo, porque no solamente la cándida, sino que los parásitos se ocultan mucho, sobre todo en la carcasa fecal del colon, ¿no? Entonces, estos dos nutrientes ayudan mucho para que la cándida no prolifere y ayudan mucho para que nuestro sistema digestivo no esté tan ácido. Esa es una de las funciones más interesantes. Pero además de eso, nuestro producto tiene proteína aislada de soja. La proteína aislada de soja es uno de los nutrientes más completos en aminoácidos. Tiene todos los aminoácidos esenciales, ¿no?, que nosotros necesitamos, y tiene dos no esenciales. ¿Cuál es la diferencia entre los aminoácidos esenciales y los no esenciales? Los esenciales son los que necesitamos sí o sí incorporar a través de nuestra alimentación. Y los no esenciales son producidos por nuestro organismo. Pero también es cierto que no alcanza. Un ejemplo concreto, la arginina es un nutriente, es un aminoácido no esencial porque lo produce nuestro organismo, pero no lo produce en la cantidad suficiente como para estimular nuestro hormona de crecimiento humano en la medida en que lo tiene que estimular para generar regeneración de tejido. Por eso es que nosotros tenemos que usar el Power, ¿no? Pero hay un hecho que es interesante de esto. Regularmente las cosas no son maniqueas, o sea, no son blanco, negro, positivo, negativo, sí y no. Entre ese rango, entre el sí y el no, hay muchos tal vez. Entre el blanco y el negro hay muchos grises. Entonces, muchas de las cosas que están sucediendo en nuestra alimentación, muchas veces está dada por excesos. Ejemplo concreto, la fructosa, que es el azúcar de la fruta. El problema no es la fructosa en sí mismo, sino las cantidades de fructosa que consume la gente. El argentino, el promedio de consumo de fructosa son 9 kilos de fructosa por persona por año. Es una brutalidad. Ahora, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo con la soja. ¿Por qué tiene que ser aislada primero? Porque se le tienen que sacar elementos que son dañinos a nuestra salud. Uno de los elementos dañinos para nuestra salud son los goitrógenos. ¿Qué son estos? Son partículas que afectan directamente la glándula tiroides, ¿no? Obviamente, no va a suceder en pequeñas cantidades, pero imaginemos que una persona está convencida de que es muy saludable comer, entre comillas, milanesa de soja. Entonces vive a milanesa de soja y va a tener problemas con la glándula tiroides. Eso es inevitable. Para que vean ustedes esto, goitrógeno no solamente tiene la soja, el rábano, el coliflor, brócoli, la palta, pero no por ello nos afectan, o sea, son pequeñas cantidades. El problema es cuando nosotros hacemos una alimentación recurrente en torno a estos elementos. Y el resultado de eso es, obviamente, un tipo de afección que muchas veces la persona no entiende, pues dice, yo como sano. El problema es que si no estudio en qué parte de la parte nutricional no es sana lo que él está consumiendo, no va a entender nunca que el proceso tan recurrente de consumir determinado producto le puede traer consecuencias. En el caso de la proteína de soja que contiene el supermix, al estar absolutamente aislada, lo que tiene es nada más que aminoácidos, ¿no? Y encima tiene 6 gramos, que es un 11, 12% de la proteína que nosotros necesitamos por día, ¿no? Recordemos algo, ya dijimos que obviamente la alimentación que nosotros tenemos es una gran fuente de proteínas, ¿no? Y además de eso, este producto tiene omega 3 en forma de DHA. Este omega 3 es importantísimo para
ayudar a reducir el colesterol y los triglicéridos, y por supuesto es un gran protector del sistema cardiovascular. El omega 3 ahora está, entre comillas, de moda, y se le está dando las mayores posibilidades a su consumo. Hay mucha más propaganda con respecto a eso porque tiene muchas posibilidades y hay muchos problemas a nivel cardiológico porque obviamente hay una, entre comillas, desnutrición sistémica en la población mundial, ¿no? Entonces, este omega es el más importante de todo y es el omega 3 DHA que surge de, hay dos fuentes comunes, el aceite de pescado de aguas profundas, ¿no? Las aguas, sábalos o pescado de agua dulce no la tienen, o los pescados de aguas no profundas tampoco lo tienen, o sea, son bacalao, atún, etc. Y la otra fuente son algas, sobre todo de climas fríos, ¿no? Que también lo posee. Entonces, el krill también posee mucho DHA. Entonces, este consumo es importante para la parte cardiovascular, pero también es un nutriente esencial para la formación y el desarrollo del cerebro y la retina. En realidad trabaja con todo, digámoslo así, con toda nuestra parte visual. Si ustedes buscan y tienen por ahí a mano un sobre de un doypack del Vikit, van a encontrar que también tiene DHA. Y es fundamental para que el niño desarrolle bien, digámoslo así, todo su aparato ocular, o sea, los ojos, el nervio óptico, la recepción cerebral de la información visual, etc. No, recuerden ustedes algo, ya en esta época el uso de lentes es casi endémico. ¿Y por qué es endémico? Porque nosotros usamos muchas horas al día nuestros ojos para ver luz de frente. No, recuerden ustedes que las pantallas son luz de frente. El ojo está hecho para ver reflejos. Las únicas luces de frente que existen en la naturaleza son el sol y el fuego. Y el fuego, obviamente, por ser mucho más tenue, se puede ver, pero nosotros no podemos mirar al sol de frente. Ahora bien, no es que nosotros estemos mirando el sol de frente cuando vemos una pantalla, pero son pequeños grados de ver la luz de frente y que nos impacte sobre nuestros ojos. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando viajamos con OmniLife a Asia fue que, por ejemplo, viajando en el metro de Hong Kong, toda la gente usaba lentes. Toda la gente estaba con lentes y, por supuesto, todo yo con el celular mirándolo, ¿no? Otra cosa que es muy importante es que es un veneno para los tumores. O sea, es curioso. Imagínense ustedes que en un momento determinado tenemos tanta hambre que comemos, por ejemplo, cartón. No tenemos nada más para comer que comemos cartón. Llega un instante en que, como no podemos evacuar el cartón, terminamos muriendo, reventamos, digámoslo así. Bueno, es lo que le sucede exactamente a los tumores, sobre todo a las células tumorales, con el omega 3. El omega 3 es de naturaleza ácida y todos los tumores están sometidos a acidosis. Entonces, ¿qué pasa? Toman el ácido y lo consumen, pero no lo pueden procesar en su organismo. Entonces, directamente la célula muere de llena, por decirlo de alguna forma. Y es uno de los grandes nutrientes que también deben ser usados por personas que tengan algún problema oncológico. Pero además de todo eso, este producto tiene carnitina, que promueve el metabolismo de las grasas y evita la acumulación de las grasas en el cuerpo. La carnitina, junto con la inulina de agave, cosas que hacen es obligar al organismo a deshacerse de la grasa acumulada. No, que si a con el consumo de carnitina, además hacemos ejercicio, recuerden ustedes, la carnitina también está presente en el termogén maracuyá, ¿no? Por eso es que también es tan eficiente, mucho más eficiente que el resto de los termogénicos, ¿no?
lo que hace es evitar, por ejemplo, el hígado graso, la acumulación de grasa abdominal, y por supuesto, combinado con los otros productos, eliminar la grasa arterial, etcétera, ¿no? Bien, conociendo el conjunto de todos estos nutrientes, vemos que los beneficios específicos del producto en general, gracias a sus componentes, son, por ejemplo, es un gran auxiliar en el caso de anemia y también de los desórdenes alimenticios. O sea, las personas, desórdenes alimenticios no son solamente las personas que comen cualquier cosa a cualquier hora. Son personas que creen que comiendo determinadas cosas se están nutriendo. Por ejemplo, ustedes vean a la gente mayor que regularmente dice, no, me tomé un mate cocido con 3 masitas de cena. No. El problema es que regularmente la persona, sobre todo la gente que está sola, tiende a no cocinarse. Entonces van generando una desnutrición sistémica. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas adictas a los carbohidratos. Comen carbohidratos a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Y lo que sucede con ello es, por ejemplo, todos los problemas que pueden generar el exceso de carbohidratos. Grasa acumulada, hígado graso, problemas emocionales. Recuerden ustedes que todas las adicciones, incluyendo el azúcar, generan problemas en el sistema nervioso. Por eso, por ejemplo, si ustedes tienen un hijo, después de las 6 de la tarde no le den nada con azúcar, nada que le impacte sobre su curva de glucosa, porque si no van a llegar las 11, 12 de la noche y el chico no va a tener ganas de dormir, está alterado, ¿no? Que nosotros tenemos que entender algo, es diferente el sabor dulce de la glucosa. La stevia es dulce, pero no impacta sobre nuestra curva de glucosa. Entonces, ¿debemos abandonar el sabor dulce? No, lo que tenemos es que no caer en la adicción de la glucosa, que es diferente. Vean usted hasta dónde está estudiado a nivel industrial. Si ustedes prenden un habano, tienen que, digámoslo así, chuparlo permanentemente para que no se apague. Si ustedes prenden un cigarrillo, y una vez que lo prendieron, lo dejan, por ejemplo, apoyado en un cenicero, apoyado en una pared, etc., el cigarrillo se consume. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple. Porque los cigarrillos también tienen azúcar. Se sabe que el azúcar es adictiva, por lo tanto, ¿cómo se van a perder la posibilidad de generar un estímulo más de adicción? Eso, el azúcar siempre se usó, es un liberador de oxígeno, así que es un elemento muy bueno en determinados casos para mantener la llama encendida, ¿no? Es más, los primeros sahumerios, inciensos que se hicieron con azúcar. Después se comenzó a usar nitrato de potasio, pero inicialmente se hacían con azúcar, porque permitían que el aserrín siguiera haciendo combustión indistintamente de que se agitara con el aire. Entonces, nosotros podemos usar este producto para complementar nutrición. Una persona que tenga, por ejemplo, la gente que por trabajo no puede almorzar en el día. O sea, llega a la casa muerto de hambre y agarra lo primero que hay en la heladera y lo come. Eso lo repetimos por un tiempo y va a generar problemas en su salud. Ahora, la persona puede agarrar un sobrecito de Supermix, se lo lleva al trabajo, le pone un poco de agua, se lo toma y ya sabe que hay una carga nutricional en su organismo. Primero le va a sacar esa ansiedad brava que tiene cuando llega a su casa, y segundo, su organismo va a tener nutrición. Por lo tanto, va a tener un montón de posibilidades de manejar cuestiones emocionales, energía, etc. No. Es excelente este producto también para la recuperación después de una operación. Pues de esto ya hablamos, es operación, cáncer, anemia, leucemia, etc. Es un excelente producto para eso. Nosotros en la Argentina tenemos solamente vainilla, pero por ejemplo en México está también chocolate y frutilla, o fresa como le llaman ellos. Y por último,
es un excelente auxiliar nutricional en el control de peso. ¿Por qué? Porque regularmente cometemos un error y es el de dar nada más que los productos para el control de peso a la persona, y a la persona le decimos, tenés que hacer una alimentación saludable. Y acá hay un montón de parámetros para ver qué considera la persona como saludable. O usamos términos tan ambiguos como normal. No, hacer alimentación normal. La normalidad para una persona no es para otra. Por ejemplo, para una persona que jamás come fruta y verdura, lo normal es no comer fruta y verdura. Y va a tener ese tipo de alimentación. Entonces, cuando nosotros le comenzamos a dar, por ejemplo, Supermix, a la persona lo que le estamos asegurando es una nutrición celular que va a ayudarla en el proceso del control de peso, ¿no? Obviamente los termogénicos van a hacer su parte, etcétera, la parte que siempre hacen. Pero, por ejemplo, vamos a permitir que el cuerpo esté nutrido, que es muy importante para luego mantener en el tiempo el control de peso. Dicho esto, para aquellos que ingresaron y quieren participar, mañana Rodrigo da a las 20 horas una junta de oportunidades. Están invitados ustedes y están invitados también sus invitados, digámoslo así, ¿no? Dicho esto, vamos a ver si habilitamos los micrófonos y si hay alguna pregunta, alguna duda o algún testimonio, con gusto lo vamos a escuchar.